¿Se escucha fluido? Ya. Yo escucho un pitido al fondo, profesor. Sí. Sí, yo también, profe. No. Sí, yo también, profesor, escucho ustedes molestos. Ya, lo voy a parar. Matías. Matías. Ya, chiquillos. Ya, hoy día vamos a seguir con lo que habíamos quedado la clase anterior, que era presión, y hoy día lo más probable es que alcancemos a ver teorema general de la hidrostática. Repasando un poquito en lo que habíamos quedado la clase anterior. Tenían que tener claro que era densidad, que siempre era masa partido por volumen. Su unidad de medida era el kilogramo entre... Era el kilogramo entre metro. Bueno, se denota con la letra griega ρ. Y en el sistema internacional de unidades, su unidad de medida es kilogramo entre metro cúbico. O sea, eso es densidad. Independiente del tamaño del objeto, la densidad, en este caso, por ejemplo, si se compara un clavo de acero con una llave de acero, la densidad de ambas es la misma. ¿Ya? Ahí había alguna tablita con algunas densidades básicas. Ya, el otro término que tenían que tener claro era peso específico. Lo vamos a... Esperemos un cachito. Lo vamos a comenzar a utilizar de la unidad 12 en adelante. Cuando ya veamos fluidos en movimiento, que era el peso específico. El peso específico, su unidad de medida era el newton entre metro cúbico y siempre era densidad por aceleración de gravedad. La densidad en kilogramos partido por metro cúbico y la aceleración de gravedad en metro partido por segundo al cuadrado. Esa multiplicación me da como resultado que el peso es newton entre metro cúbico. Y este término se utiliza cuando se ve ecuación general de la energía. Densidad relativa. La densidad relativa viene siendo la densidad del fluido entre la densidad del agua. Es una medida adimensional. ¿Qué quiere decir que sea adimensional? Que no tiene unidad. Eso con respecto al peso específico. Con la gravedad específica también. La gravedad específica viene siendo el peso específico del fluido partido por el peso específico del agua. También es una medida que no tiene dimensión. ¿Ya? Y el volumen específico no lo utilizo tanto. O no lo utilizo en realidad. El término de presión. La presión siempre es fuerza entre superficie, en este caso fuerza entre área, la fuerza en newton, el área en metros cuadrados, ¿ya? Y 1 pascal, la unidad de medida en el sistema internacional de unidades, viene siendo el pascal y equivale a 1 newton entre metro cuadrado. Estas son algunas nomenclaturas que hay de presión. La atmósfera terrestre que nos cubre a todos nosotros equivale a 100.300 pascales o 1.013 por 10 elevado a 5 pascales. Una atmósfera equivale también aproximadamente a 1 kilogramo fuerza entre centímetro cuadrado. Eso quiere decir que cada uno de nosotros por 1 centímetro cuadrado de piel tiene una presión aproximada de 1 kilogramo fuerza. O sea, tiene una fuerza aplicada de 1 kilogramo fuerza. También se mide en bar, en milibar, en PSI. Un PSI son
sea, 14.7 PSI equivalen a una atmósfera. Los milímetros de mercurio, 760 milímetros de mercurio equivalen a una atmósfera y 10 metros columna de agua también equivalen a una atmósfera o 101.300 pascales. Eso, de ahí me había saltado, creo que por acá. Bueno, presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera o la masa de aire que cubre la Tierra sobre cada uno de nosotros y equivale aproximadamente a 101.300 pascales, 14.7 libras fuerza partido por centímetro cuadrado, que son PSI, 10 metros columna de agua y también habíamos visto lo que era presión manométrica y presión absoluta. La diferencia entre presión manométrica y presión absoluta. La presión manométrica es la presión que mide un instrumento que se llama manómetro. Y la presión absoluta considera la presión atmosférica. ¿Ya? Entonces, yo hice referencia a las maquinitas que están en los servicentros. Eso es las maquinitas que están en los servicentros. Esas maquinitas entregan el indicador que ustedes ven. Entrega presión manométrica. Por lo tanto, cuando yo le pongo que quiero inflar mi neumático con 32 PSI, en realidad esos son 32 PSI manométricos. No considera presión atmosférica. Para yo considerar la presión atmosférica, lo que tengo que hacer es sumar una atmósfera que equivale a 14 PSI. ¿Ya? Entonces, tengo la medida de presión manométrica. No dejé diapositiva. Pero espérenme un cachito. Voy a hacer una diapositiva en blanco y continúo para explicar una cosita aquí. Espérenme un cachito, chiquillos. Ya, ahí estoy. Estaba explicando. Tengo presión manométrica. Voy a rayar aquí. Ya. Tengo. Aquí voy a tener. Aquí hacia arriba voy a tener presión manométrica. Y de aquí hacia abajo voy a tener lo que se conoce como presión de vacío. ¿Ya? Que vienen siendo presiones negativas que dependiendo de la aplicación pueden ser grandes o no. ¿Ya? Yo aquí en este curso me voy a concentrar únicamente en presiones manométricas o presiones positivas. Puede que cuando veamos bombas o turbinas veamos presiones negativas, pero
no lo recuerdo. ¿Ya? Pero eso, donde ahí hacia arriba es presión manométrica, me voy a colgar de la misma... me voy a colgar de lo mismo que veía ahí. Ya. Recordar que la presión, voy a escribir aquí. Ay, ¿por qué no relleno? Pero algo pasó. Ya. Recordar que no, me quedó muy feo. Ya, pero bueno, lo voy a decir por último. Recordar que la presión manométrica no considera la presión atmosférica, ¿ya? Y que la presión atmosférica, si considera la presión atmosférica, el instrumento está midiendo presión absoluta. ¿Ya? Eso. Entonces, aquí tengo presión abajo del agua. Debo considerar que desde la superficie del agua hacia arriba, y aquí está la superficie del agua, desde la superficie del agua hacia arriba, si estoy en la atmósfera, la presión manométrica es 0. ¿Ya? Pero desde la superficie del agua hacia abajo, la presión va a equivaler a una atmósfera aproximadamente cada 10 metros. ¿Ya? Debo considerar un punto de referencia. Aquí sale un punto de referencia que dice que es Z igual 0, pero es para poder trabajar, solamente es para poder trabajar ecuación general de la energía, pero por el momento no lo voy a tomar. Pero lo que debo tener en consideración es que desde la superficie del agua hacia abajo, en esta dirección, cada 10 metros la presión equivale aproximadamente a... Uy, no pensé que iba a tener estos problemas con el lápiz. Una atmósfera, ¿ya? Cada 10 metros de profundidad. Entonces, en ese caso, si el submarino está a 90 metros, la presión que hay sobre ese submarino es de aproximadamente 9 atmósferas. Si el submarino está abajo a los 150 metros, la presión que hay sobre ese submarino es aproximadamente 15 atmósferas. ¿Ya? Hay un punto de referencia que aparece aquí que dice Z igual 0, que lo vamos a ocupar en la otra unidad, que es el punto más bajo. ¿Ya? En este caso, el que ocupo yo por lo general es el que voy a encerrar aquí en un cuadrito, que viene siendo Z igual 0 en el fondo del dibujito. ¿Ya? Eso. Recordar que la presión actúa en todas direcciones del cuerpo. Eso quiere decir que si yo me sumerjo, no sé, tengo la capacidad de sumergirme 5 metros bajo el nivel del agua, voy a tener 0,5 atmósferas de presión, aproximadamente 50.000 pascales. La presión va a ser en todo mi cuerpo, no solamente en la parte superior, ¿ya? Por lo tanto, el dibujito que corresponde ahí es el submarino que está con hartas flechitas, que dice que
la presión se ejerce en todas direcciones. ¿Ya? Eso hay que tener en consideración eso. Y dependiendo de la profundidad, entra en juego con lo que se conoce como el teorema general de la hidrostática, ¿ya? Que si yo tengo un recipiente con agua, no sé, de 10 centímetros, un vasito de 10 centímetros. A ver, si tengo un metro columna de agua, tengo 0.1 atmósferas. Esos son aproximadamente 10.000 pascales. Si tengo un vasito de 10 centímetros, tengo aproximadamente 1.000 pascales de presión. ¿Ya? Por lo tanto, bueno, a lo que va el teorema general de la hidrostática, que dependiendo de la densidad del fluido, la altura que tenga este y la altura de la columna, se genera una presión en pascales. ¿Ya? Si yo sigo ese orden, tengo densidad de fluido en kilogramos partido metro cúbico, tengo aceleración de gravedad en metro partido por segundo al cuadrado, y tengo altura en metros. Al multiplicar densidad por gravedad por altura, lo que voy a tener es presión en pascales. ¿Ya? ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para saber cuando yo no tengo la capacidad de medir de forma visual la presión que tengo dentro de un estanque. Esta formulita me ayuda a saber el nivel o la presión que tengo dentro de ese estanque. ¿Ya? O si quiero saber cuáles son las densidades de mis fluidos o cuáles son los tamaños de las columnas, para todo eso me sirve esta presión y me sirve para trabajar, o sea, me sirve este teorema y me sirve para trabajar algo que se llama recorrido manométrico, ¿ya? Que lo voy a ver a continuación, ¿ya? Pero ese es el teorema general de la hidrostática. Vuelvo a decir, el teorema general de la hidrostática es, lo voy a hacer en una diapositiva en blanco. Viene siendo siempre densidad teorema general de la hidrostática. El lápiz. Ya. Viene siendo siempre. Algo le pasa al lápiz. No. Densidad por gravedad, aceleración de gravedad en realidad, por ya. Tengo densidad en kilogramos entre metro cúbico, aceleración de gravedad en metros entre segundo al cuadrado, y tengo altura en metros. ¿Ya? Esas son las unidades que voy a trabajar yo también para cuando trabajemos recorrido manométrico. ¿Ya? Densidad, kilogramos partido metro cúbico, aceleración de gravedad en metro partido por segundo al cuadrado, y altura en metritos. ¿Ya? Eso, importante que ¿Cómo se llama eso? ¿Teorema de qué? De la es teorema general de la hidrostática. Teorema general de la hidrostática. Ya. Voy a pasar aquí a la diapositiva en el que está el nombre. Ese. ¿Ya? Teorema general
de la hidrostática. Hidrostática, recordad que es la ciencia que estudia los fluidos cuando están en reposo. Chiquillos, les doy el pase por si necesitan preguntar algo o tienen una duda que me la hagan. Profe, la gravedad es metro partido por segundo al cuadrado, dijo, ¿cierto? Sí, correcto. Y esa no se Metro puede partido por reemplazar segundo al cuadrado. Y por 9.81, que sería la gravedad. sí, pues es el número, yo te di la unidad. Siempre es la densidad de fluido, la gravedad 9.81, pues, si estamos en la Tierra, o 9.8, y la altura en metros. Ah, ya, perfecto. Ya, ahora vamos a hacer un ejercicio tipo, yo creo. O sea, una cosita chiquitita para que se entienda. ¿Ya? Eso con respecto al teorema general de la hidrostática. Chicos, ¿alguien más que tenga una duda, una consulta? Los escucho. Ya, entonces, habíamos dicho que ahora vamos a empezar a utilizar este teorema, el teorema general de la aerostática. Ah, ya. Ya. Eh, ya. El teorema general de la aerostática siempre es densidad, la densidad de fluido que estoy trabajando en kilogramos partido metro cúbico, la gravedad en metro partido por segundo al cuadrado, que en el caso de la Tierra son 9.81 partido y la altura en metros. Ya. Y lo último que queda viene siendo el principio de Pascal, ¿ya? O la ley de Pascal. Dice la ley de Pascal: la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido y paredes del recipiente, ¿ya? Por lo tanto, en la prensa hidráulica tengo que la fuerza en el lado A partido por la presión en el lado A es igual a la fuerza en el lado B partido por la presión en el lado B, ¿ya? Si eso lo escribo en una formulita, me quedaría que la fuerza en el lado A partido por el área en el lado A es igual a la fuerza en el lado B partido por el área en el lado B. ¿Ya? O si lo miro desde otro punto, voy a tener eh, que oh, no sé qué dice. No. Voy a tener que la presión en el lado A es igual a la presión en el lado no, B. ¿Ya? Espera. Desea conservar. Sí. Ya. Ya.
Bueno. Ese es lado B. Ya, eso es el principio de Pascal. Con este principio funcionan los gatos hidráulicos, son las prensas hidráulicas, ¿ya? Como se ve ahí. Como dice la ley, la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido y las paredes del recipiente. ¿Ya? Tengo que tener en consideración la fuerza que estoy aplicando y el área del pistón. ¿Ya? Si estoy trabajando pistones, debo considerar que los pistones son circulares, pero ahí vamos a hacer un ejercicio de esto. Hoy día me voy a centrar en lo que es principio de Pascal. ¿Ya? Entonces, antes de pasar al recorrido manométrico, voy a ver un poquito de principio de Pascal. ¿Qué pasó? Profe, es que no entendí lo que escribió, lo del lado A y el lado B, no lo comprendí mucho. Ah, ya. Ahí estoy. Ya, si tengo un... Ya, bueno, el principio de Pascal dice, la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido. En ese caso voy a tener un pistón. Aquí lo que tengo es un pistón. Tengo un pistón A y un pistón B. Aquí está, un pistón A y un pistón B. Por lo tanto, como dice que no te cruces. Dice que espérame, me cambiaron la diapo aquí. Ya. Como dice el principio, como dice, la presión aplicada al fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido, paredes del recipiente. Dice la prensa hidráulica, que es en el que más se utiliza. La prensa hidráulica es un mecanismo que se usa para levantar cosas pesadas, por ejemplo, autos. ¿Ya? Los gatos hidráulicos funcionan con este principio. Una prensa hidráulica consiste en 2 cilindros con 2 émbolos. ¿A qué se refiere con el émbolo? A la circunferencia que tienen los cilindros de distintos diámetros. En esa prensa hidráulica voy a tener un pistón en el lado A. Por lo tanto, aquí tengo que hacer una separación entre el lado que es A y el lado que es B. Como las presiones son iguales, voy a tener que presión es fuerza partido por área. Por lo tanto, voy a tener la fuerza en el lado A partido por el área A es igual a la fuerza del lado B partido por el área B. ¿Ya? Tengo que igualarlas. ¿Por qué las igualo? Porque las presiones, como dice el principio, cuando están encerradas se transmiten sin disminución, ¿ya? Por lo tanto, son iguales. ¿Ya? Y lo que hice acá fue que presión en realidad era fuerza partido por área, por lo tanto también puedo considerar que la presión del lado A es igual a la presión en el lado B. ¿Ya? A eso hacía referencia, a que la presión en el lado A, es igual a la presión en el lado B. ¿Ya? Eso con respecto al principio de Pascal. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo, un dibujito de una prensa hidráulica, ¿ya? En el cual yo al ejercer una fuerza en el lado 1, en este caso, que es este lado de aquí,
tengo la capacidad de levantar un vehículo. ¿Ya? Si no, no podría. La gata hidráulica funciona con ese principio. Pero como les estaba diciendo, me voy a centrar en lo que es ya. Bueno, mañana tenemos 4 horas, así que mañana alcanzamos a ver el principio de Pascal. Ya, chiquillos. Voy a dejar explicado lo que es el recorrido manométrico y estaríamos. ¿Ya? Dice, el recorrido manométrico corresponde a una técnica utilizada para realizar el correcto cálculo, tanto de densidades de fluido, presiones manométricas absolutas o altura de columnas de determinados fluidos según sea el caso. ¿Ya? Ejemplo, un tubo en U abierto por ambos extremos contiene un poco de mercurio. Se vierte con cuidado un poco de agua en el brazo izquierdo del tubo hasta llegar a la altura de la columna de agua de 15 centímetros. La pregunta dice, calcule la presión manométrica en la interfaz agua-mercurio. Este tenía un dibujito, pero ya. Calcule la distancia vertical H entre la superficie de mercurio y el brazo derecho del tubo. Espérenme un momentito. Quiero ver aquí. No. Va. Ya. Bueno, chicos, voy a explicarlo aquí con este monito nomás. Ya. No voy a hacer ese ejercicio ni nada por el estilo. Pero si se fijan, ese monito tiene 4 líquidos. En realidad tiene 5 fluidos, 4 que vienen siendo el aire, la gasolina, el agua y el mercurio. ¿Ya? Tengo que tener en consideración, o en realidad para lo que me sirve el recorrido manométrico es, utilizando el principio de Pascal, que es densidad por gravedad por altura. La pregunta en este caso es calcular la presión del aire. ¿Ya? Entonces, el recorrido manométrico, lo que yo debo hacer es un recorrido de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, según lo que me acomode, para poder saber cuál es la presión del aire. ¿Ya? Debo considerar que si lo hago de derecha, si estoy mirando la pantalla de frente, si lo hago de derecha a izquierda, voy a ir en esta dirección. Voy a ir en esta dirección. ¿Ya? En esta dirección. En esta dirección. No. En esta dirección. Y voy a ir en esta dirección. Para hacer esto debo tener unas ciertas consideraciones, que son las siguientes. Cuando voy de bajada, mi signo es positivo. ¿Ya? Esto no sé qué dice aquí. Mi signo es positivo. Bueno, esto lo vamos a ver con un ejercicio tipo. Y cuando voy de subida, mi signo es negativo. ¿Ya? Y donde se juntan los fluidos en columnas diferentes, las presiones son iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que la presión que yo tengo, mañana voy a ocupar el otro software, pero que la presión que yo tengo aquí es igual a la presión que yo tengo aquí. ¿Ya? No puedo hacer el salto aquí para hacer la lectura.
Esto se conoce como recorrido manométrico, pero mañana lo vamos a ver con más detalle porque hay que aplicar primero la forma básica del principio de Pascal, ¿ya? Que es con este de aquí, este ejercicio que está aquí. Así que mañana, ya chiquillos, antes de finalizar, voy a finalizar, no los quiero asustar más. Consultas, antes de finalizar. Me quedan unas cositas por decir, pero no es mucho. Consultas, ¿alguien tiene consultas? Como les digo, mañana, como tenemos 4 horas, vamos a ver ejercicio con calma. Yo, profe, ninguna. Ya. Chiquillos, ¿alguien más? No, No, profe, ninguna, profe. tampoco. Muy claro, muy claro. Nada, profe. Entonces, el día de mañana, vamos a partir con ese ejercicio, ¿ya? Y sí o sí, vamos a alcanzar a hacer uno de recorrido manométrico, ya que yo creo que ahí ya vamos a sacar las 2 o 3 horas que haga. Porque hay que comprender cómo se hace. Pero ya haciendo 1, 2, 3, el resto no es tan complejo. Dime. Disculpe que llegué tarde. Sí, pues, pero ¿Ese dime. Pues. PDF lo subió en la página? ¿Lo que estoy rayando? Sí, Sí, y ahora cuando me desconecte lo voy a volver a subir. así rayado. Sí, pues, o si no, si quieren lo subo en blanco. No, Me da igual. rayado mejor. Ya, Ya, gracias, pero profe. ya estaba diciendo, bueno, mañana vamos a ver recorrido un manométrico, vamos a empezar con ese ejercicio que no es tan complejo y ya vamos a ver algo que es más, un poquito más complejo. Se utiliza sí o sí teorema general de la hidrostática y en la evaluación, o sea, a ver, ya estoy hablando de evaluación, pero estamos a 22, 23. Nos queda la semana subsiguiente, que es 29, 30. ¿Cuándo es Semana Santa? ¿Hay feriado de Semana Santa? ¿Nos toca o no? No sé. Yo, profe, no tengo ni idea si tenemos Semana Santa en marzo. Ni Ya. en. No sé que sea Ahora en abril. vamos Profe, es ahora en vamos a abril, verificar. Ah, ya. el 2 y el 3, que es viernes y sábado. Ah, ya. Viernes y sábado. Ya. Exacto. Pero la otra semana, o sea, nos queda la clase de mañana, la clase de la otra semana y yo creo que la evaluación va a ser la semana subsiguiente, que viene siendo la semana del 5 y del 6. Ya. La otra semana voy a tener más claridad cómo voy a hacer la evaluación, porque como somos hartos, tengo que tenerlo bien claro. ¿Ya? Eso, ya chiquillos, nos conectamos mañana. Parece mucho, así que ahí nos vemos. Eso, yo me voy a desconectar. Que estén bien, cuídense. Chao. Cuídense, buenas noches. Chao, Hasta luego. profe. Chao, profe, que descanse. Igualmente. Nos vemos. Chao, Chao, chao. profe, buenas noches. Chao.